Bueno, ahora sí con la segunda etapa de esta jornada, le vamos a dar la palabra a Nicolás Manzanares. Él es miembro de ACOBI y abogado. Y sin mucha más antesala, Nico, la palabra es toda tuya. Bueno, buen día para todos. Te pido que me confirmen si se escucha bien y si se ve bien la presentación. Perfecto. Todo ok, Nico. Buenísimo. Como dijo Juanjo, mi nombre es Nicolás Manzanares, yo soy abogado y trabajo en la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas. A modo de pequeña presentación institucional para quienes no nos conozcan, nosotros somos una asociación de cooperativas vitivinícolas que se encarga de la representación institucional de 32 cooperativas, incluida Fecovita, y básicamente lo que hacemos es representarla ante los organismos públicos y ante instituciones privadas. Esta representación institucional que ejercemos nosotros implica un variado número de actividades que llevamos a cabo, y dentro de estas actividades o dentro de los ejes de trabajo que nos hemos planteado, uno de ellos hace muchos años es el tema de la continuidad generacional. Esto, como vamos a ir viendo a medida que avanza la presentación, implica un montón de factores o un montón de temáticas que están vinculadas de forma directa o indirecta con la continuidad generacional. Eh, Ahora, cuando me pidieron a mí preparar esta charla, pensamos en que quizás lo conveniente sería, porque no se podía abarcar todo, hablar un poco sobre el tema de planificación sucesoria y comentarles el proyecto que venimos llevando a cabo ya hace varios años en conjunto con la Facultad de Derecho, como uno de los temas importantes para poder favorecer la continuidad o el recambio generacional. La idea de esto no es dar una charla o una capacitación sobre planificación sucesoria, sino mostrarles cómo hemos abordado la temática, cuáles han sido las conclusiones de las distintas fases del proyecto y qué tenemos pensado a futuro para seguir trabajando con este tema. Como les decía recién, la continuidad generacional es un tema que nos preocupa porque las cooperativas que representamos están integradas por productores que en general el promedio de edad es bastante avanzado. Entonces, entendemos que si no se concientiza en la importancia de empezar a buscar ese recambio o esa continuidad generacional en 15, 20 años o quizás menos, se empiecen a quedar las cooperativas sin socios productores, porque obviamente al no planificar o al volverse por ahí improductivas las fincas, van a terminar desapareciendo también las cooperativas por la falta de socios. Entonces, para evitar eso, nos parece importante empezar a concientizar sobre este tema. A ver si puedo hacer avanzar. Ahí está. Cuando hablamos del proyecto este en conjunto que llevamos a cabo con las facultades de Derecho, decimos que tiene, o lo resumí en dos fases o dos etapas. La primera etapa se llevó a cabo desde el año 2017 hasta el año 2019, y la idea de esta etapa era hacer un conocimiento, un análisis y buscar posibles soluciones a las problemáticas sucesorias en el ámbito rural, en el ámbito de los productores de nuestras cooperativas. Luego de ese proyecto de investigación surgió como conclusión que obviamente la falta de planificación era un obstáculo para lograr esta continuidad de las unidades productivas. Y la segunda fase del proyecto, que se lleva a cabo desde el año 2022 y la continuamos llevando a cabo aún, implicaba, por un lado, la capacitación y concientización en esta planificación sucesoria, y por otro lado, la formulación de una serie de propuestas para hacer una reforma legal en el sentido de las sucesiones, sobre todo cuando estén vinculadas o haya dentro del acervo hereditario inmuebles rurales. Partiendo de las conclusiones de esa primera fase, trabajamos en estos puntos.
La primera fase del proyecto, que era la que les comentaba recién, que se llevó a cabo entre el 2017 y el 2019, la podríamos dividir primero en la hipótesis que pretendíamos verificar, después una contextualización de la problemática, y después hablar un poco sobre la brecha generacional y algunos datos relevantes de las encuestas. Con respecto a la hipótesis, el trabajo afirmado, la hipótesis del trabajo era que la falta de planificación, como decía recién, perjudicaba la continuidad de las unidades productivas. Esta hipótesis fue constatada a través de un estudio de campo que se realizó en varias cooperativas vinculadas a COVID. Se hicieron alrededor de 100 encuestas a productores de las distintas cooperativas y también se hizo entrevistas a referentes del sector, y básicamente lo que se hizo a través de esas encuestas fue constatar que la hipótesis, o por ahí esa apreciación subjetiva o ese comentario que se hablaba dentro de las cooperativas con respecto a que habían problemas sucesorios o habían problemas de continuidad de los hijos de los antiguos socios, era algo real, era algo cierto sobre esta muestra de 100 productores. Por otro lado, también hay que tener en cuenta, o se tuvo en cuenta dentro de ese trabajo de investigación a partir de las distintas preguntas que se hicieron, que no se trata de un problema aislado, la falta de planificación o la problemática sucesoria en general, ya que existen muchos factores que obviamente ustedes lo saben mejor que yo, afectan al sector vitivinícola y que tienen que ver con esta falta de planificación o esta falta de continuidad o el abandono de unidades productivas. Por ejemplo, el deterioro de la rentabilidad, la fuerte presión impositiva, las dificultades de acceso al crédito, las emergencias agrícolas por las tormentas, granizo, lluvias, heladas, etc. Es decir que lo que se entendió es que no hay que tenerlo o considerarlo como un problema aislado, sino dentro de un contexto generalizado. Y por otro lado está el tema de la brecha generacional, que obviamente implica que los jóvenes que buscan cierta estabilidad a nivel personal y a nivel profesional, pocas veces la van a poder encontrar si el sector está en etapas de crisis que les impiden quizás motivarse para continuar con la actividad que en su momento llevaban a cabo sus padres o sus abuelos. También existen, lo constatamos en los talleres de planificación, de los cuales vamos a hablar en un ratito, existen jóvenes que pretenden continuar con la explotación. No son todos los que dicen, no, me voy de la finca y no hago más nada, no quiero saber más nada, sino que existen muchos jóvenes que sí pretenden continuar con la explotación, pero por ahí el padre no les puede brindar una parcela de la finca que sea rentable para los dos, o por ahí cuando fallece el titular, si se tiene que dividir la finca, también deja de ser rentable. E incluso si quisiera adquirir el hijo esa finca, tampoco hay líneas de financiamiento acordes a un emprendedor en este sentido. Algunos datos que les menciono de estas encuestas que se realizaron en la primera etapa de este programa. Se hicieron con productores de todos los oasis productivos de la provincia. En relación al Estado civil, la gran mayoría de los productores era casado, el 80%. Un gran número, un gran porcentaje, más del 40% tenía 3 hijos o más. Esto también hay que tenerlo en cuenta dentro del tema de la planificación sucesoria, porque obviamente que mientras más hijos hay, más hay que repartir la torta y más se complica a la hora por ahí de generar acuerdos o de dejar conformes a todos, lo cual también termina siendo una dificultad si no se planifica. Y después se les preguntó si detentaban la finca en calidad de qué, y la mayoría, el 73%, respondió que eran propietarios de la finca. Después la mayoría dijo que trabajaban la finca con sus hijos, con sus hermanos o con su pareja, y esto ponía de manifiesto que el núcleo más cercano y los herederos forzosos son los que están involucrados en el trabajo y en la explotación de la unidad productiva. Y después también se les preguntó quién toma las decisiones en la finca, y el 72% dijo que la tomaba el dueño de la finca.
Eso también es un problema porque obviamente muchos de estos productores no quieren delegar algunas funciones o facultades en los herederos como para ir permitiendo esta continuidad generacional, y ahí también vemos un problema o un tema en el cual hay que concientizar o capacitar a los productores sobre la importancia de empezar a darle lugar a los más jóvenes en la administración de la finca, y nosotros también lo trabajamos o intentamos concientizarlo también a nivel de las cooperativas y a nivel del manejo, de la dirección de las cooperativas, la importancia de que se empiecen a involucrar los jóvenes en estas actividades. También se consultó si habían pensado quién administraría la finca en el futuro y si habían manifestado esa voluntad por escrito. Y a la primera pregunta, si habían pensado en quién iba a administrar la finca, el 60% dijo que sí, que lo tenía pensado. Ahora bien, el problema se planteaba cuando les preguntábamos si eso ya lo habían dejado manifestado por escrito, y solamente el 8% afirmó que sí. El resto, nada. La lectura de estos datos nos pone en evidencia que, si bien la preocupación existe, son pocos los que han comenzado a planificar o han comenzado a tomar medidas pensando a futuro. Y después está la segunda fase de este proyecto, que es la que estamos llevando a cabo actualmente, y tiene tres soluciones para esta problemática. La podríamos resumir en tres soluciones, que son soluciones a mediano y a largo plazo. Una de las soluciones, como herramienta preventiva y para evitar la apertura de procesos sucesorios que después terminan siendo inconclusos por la falta de acuerdos o por la falta de recursos, es, como les decía recién, generar conciencia y capacitar a los productores sobre la importancia de conocer las distintas herramientas de planificación que existen en la legislación. La primera fase del proyecto nos mostró que el tema de la planificación era un problema, pero en esta segunda etapa avanzamos en distintas soluciones para ese problema que se planteaba. De la mano de esto, otra solución que encontramos en conjunto con los profesionales de la Facultad de Derecho son los consultorios jurídicos gratuitos para los productores. La idea es que ellos puedan tener un asesoramiento gratuito, una consulta con un profesional en la cual puedan plantear el problema que tienen, ya sea para querer planificar una sucesión o para poder continuar con una sucesión que no han continuado, que está inconclusa, que está frenada por diferentes factores. Entonces, se ha dado la posibilidad en una primera instancia de que asistan a la Facultad de Derecho o que tengan consultas virtuales con los profesionales de la Facultad de Derecho para poder asesorarse y tener una primer consulta u orientación sobre este tema. Y ahora estamos encarando una segunda etapa que implica que los profesionales de la facultad se dirijan hacia las cooperativas y puedan hacer las consultas presenciales en las cooperativas a los distintos productores que quieran acercarse y tener este servicio que les podemos brindar. Y por otro lado, además de estas tareas de campo, que son los talleres de planificación y los consultorios jurídicos, se está trabajando en un proyecto de investigación que haga propuestas de políticas públicas que favorezcan el avance de las sucesiones con unidades productivas que estén dentro del acervo hereditario. Entendemos que, como está planteada nuestra legislación actualmente, con las herramientas que hay actualmente, con el sistema de legítimas, que las legítimas implica, es un sistema legal que tenemos en Argentina que implica que sí o sí hay una parte de la herencia que el productor o el causante de esa herencia tiene que dejarle a sus herederos forzosos. Sí o sí, no puede disponer y le deja una porción muy chiquita para que él haga lo que quiera y se la deje a un tercero o mejore a alguno de sus otros herederos, pero eso también es una dificultad. Entonces, como está planteada la legislación actualmente, o como están planteadas las distintas políticas públicas que no son legislativas, es difícil que se pueda favorecer sucesiones que sean ágiles y que colaboren con la continuidad de las unidades productivas. Por eso, por un lado, intentamos mostrarles cuáles son las herramientas actuales que tienen, y por otro lado, de la mano de eso, trabajar para mejorar esas herramientas o para mejorar esas políticas públicas
e intentar que esto empiece a ser un poco más eficiente, sobre todo por la gran cantidad de tiempo que se demora una sucesión y mucho más cuando no ha estado planificada. Con respecto a las desventajas de no planificar, implica la necesaria apertura de un proceso sucesorio, que es un juicio que tiene costos muy importantes y obviamente tiene, como les decía recién, los tiempos de la justicia argentina, que en general son bastante lentos. Es un juicio que tramita en el fuero civil y que el objeto de ese juicio es todo el patrimonio del causante. El causante es la persona que fallece y que deja su herencia. Aclaro que la idea de todo esto no es utilizar o explicar demasiado en profundidad los conceptos de sucesiones o de las distintas herramientas, sino simplemente mencionárselos, porque bueno, no es la idea hablar específicamente de eso y además no soy especialista en derecho sucesorio. Además, hay que tener en cuenta que al momento de abrir una sucesión intestada, que es una que no está planificada, el legislador aplica en forma pareja para todos, para cualquier sucesión, la misma legislación. Si vos no planificaste, lo que nosotros le decíamos a los productores en los talleres, es si ustedes no planificaron, la ley es pareja para todas, para todos, y no se distingue, por ejemplo, si dentro del acervo hereditario hay una casa, un auto o un inmueble rural o explotación productiva. Entonces, al no distinguirse y al ser todo igual en cualquier caso, eso es muy inconveniente para la continuidad de una explotación productiva, pues lo que la ley define es que básicamente, sin entrar en tecnicismo, hay que repartir en partes iguales. La mitad para la esposa o para el esposo y la otra mitad se la tienen que repartir en partes iguales entre los hijos. Y eso implicaría que muchas veces la unidad productiva deje de serlo por las pocas hectáreas que le quedarían a cada uno de ellos. O porque tengan que venderla, porque no se ponen de acuerdo en quién la va a seguir explotando y la tengan que vender, y obviamente la venden muchas veces como un lote para un emprendimiento privado y termina desapareciendo esa unidad productiva, con todos los perjuicios que ello implican. Con respecto a los talleres, como para comentar algunas de las cosas que se trataron o de las conclusiones que sacamos, se eligieron por una cuestión de presupuesto. Obviamente no se podían abarcar las 32 cooperativas que tenemos nucleadas en ACOBI, entonces se eligieron 6 cooperativas que pertenecen a los 4 oasis productivos, como para tener una muestra grande y de toda la provincia, y participaron aproximadamente 120 personas entre productores y familiares de estos productores. Lo interesante de estos talleres fue la participación de la gente joven. Hubo mucha gente joven y muchos que manifestaban la voluntad de continuar con la explotación a la muerte del dueño de la finca. Por ejemplo, en la cooperativa Zagnoni, que fue uno de los primeros talleres que hicimos, participaron, que fue la más numerosa, participaron alrededor de 40 personas, de los cuales 10 eran alumnos de una escuela rural, hijos de productores, que uno de los profesores de la escuela los había llevado a participar del taller porque era una persona que obviamente entendía de la problemática y entendía de la necesidad de concientizar tanto a los padres como a los hijos. Y en esos talleres se planteaban discusiones entre los más grandes y los más jóvenes, que por un lado unos decían, no, los chicos no quieren saber más nada con la finca y se quieren ir, y por otro lado los jóvenes que le decían, no, están equivocados ustedes, nosotros sí queremos continuar, o muchos de ellos le decían, sí queremos continuar, pero o no nos das, o no me das lugar, o estás todo el tiempo quejándote de lo mal que te va, y por eso por ahí no nos motivamos como nos tendríamos que motivar, etc. Entonces fueron interesantes esas discusiones que se plantearon en los talleres y los acuerdos que se pudieron generar o entender los distintos puntos de vista de parte de los dos sectores, tanto los jóvenes como los más grandes. El 45% de los asistentes a estos talleres dijeron que no tenían conocimiento de ninguna herramienta de planificación. Y los que afirmaron conocer, en su mayoría mencionaron solamente al adelanto de herencia como la única herramienta que
que estaba disponible o que ellos conocían. Y el 70% de los productores manifestó que desean que la finca continúe siendo explotada por su familia a su muerte. Es un porcentaje similar al que veíamos en la primera etapa del proyecto, donde decían la mayoría que habían pensado en quién quería que continúe la finca. Pero volvemos a lo mismo, la gente quiere que la finca siga siendo explotada por su familia, pero el problema es que si no se planifica, si no se ordena, es muy difícil que a la muerte del productor existan acuerdos que permitan continuar con esta unidad productiva. Y después les planteábamos, que esto vamos a mencionar rápidamente, algunas de las herramientas que les planteábamos nosotros como para que tuvieran un conocimiento un poco más amplio y no se redujera todo al adelanto de herencia. Nosotros les decíamos, ¿qué pueden hacer ustedes para evitar la partición de la unidad productiva? ¿Qué pueden hacer para evitar que a su muerte la finca o las hectáreas que tienen se atomicen o se terminen abandonando o vendiendo? Primero les planteábamos la posibilidad del testamento. Nos sorprendió que había mucha gente que nos dijo que no sabían que en Argentina se podía testar. Algunos incluso nos decían, nos parece que esto solamente pasaba en las películas, y no sabían que incluso pueden dejar un testamento escrito de puño y letra y eso sería válido. Entonces se les planteaba eso como una de las alternativas para ya dejar ordenado por escrito, obviamente respetando las porciones legítimas que les mencionaba anteriormente, pero ya dejando ordenadito a quién le iba a dejar la finca, a quién le iba a dejar otros bienes, quién quería que administre. Después está el adelanto de herencia, que quizás es el más conocido, que implica la donación y al mismo tiempo el usufructo hasta la muerte de esa persona, de ese bien. La afectación del inmueble rural y el pacto de herencia futura como otra de las herramientas, que implica que esta es una herramienta nueva, bastante interesante, que está desde la reforma del Código Civil en el 2015. El artículo 10.10 dice que en general, la regla general es que moralmente está mal y por lo tanto legalmente también, que se pongan de acuerdo entre los futuros herederos sobre una herencia que todavía no existe. Es decir, la regla general es esa, no se pueden poner de acuerdo sobre qué van a hacer con la herencia si el padre todavía está vivo. Ahora bien, el código contempla dos excepciones con respecto a este tema, que es por un lado las participaciones societarias y por otro lado, que es lo que nos interesa a nosotros, las explotaciones productivas. Cuando hay alguno de esos bienes dentro de la futura herencia, sí puede haber un acuerdo. Y si hay una finca, una viña que se esté explotando, se pueden sentar los herederos, incluso sin el dueño de la finca, para ponerse de acuerdo entre ellos, y también tienen que incluir a la esposa o al esposo, para ponerse de acuerdo entre ellos sobre qué va a pasar de la finca cuando se muere el padre. Y lo dejan asentado por escrito, y ese pacto después se presenta judicialmente para que se haga efectivo a la muerte del titular. Otra de las herramientas que se pueden utilizar. Nosotros también les aclarábamos a los productores y a los jóvenes que participaban de los talleres que, como les decía anteriormente, hoy en día, como está planteada la legislación, no existe ninguna herramienta perfecta por sí misma, sino que hay que contemplar el caso particular de cada productor para ver cuál es la herramienta más adecuada a su situación. Dependiendo la cantidad de hectáreas, dependiendo si es el titular de la finca, dependiendo si hay una sucesión anterior o no, dependiendo la cantidad de hijos que tienen, o si hay acuerdos entre los hijos o están todos peleados entre ellos. Entonces, dependiendo de todo el contexto de cada familia en particular, va a ser la herramienta que más convenga, pues no existe una herramienta perfecta. Después se les planteaba al cónyuge y a los hijos qué pueden hacer para evitar la partición de la unidad productiva, y existían distintas herramientas incluso después de la muerte del causante y una vez iniciado el juicio sucesorio, como puede ser la atribución preferencial o la oposición a la partición, que implicaría que alguno de los herederos se presente ante el juez y le diga: yo necesito o yo propongo que durante un lapso de tiempo que usted disponga no se pueda dividir la finca. O un pacto de indivisión, que se pongan todos de acuerdo en no dividir la finca durante un determinado plazo de tiempo, a fin de que
durante ese plazo de tiempo puedan llegar a los acuerdos necesarios para continuar o no con la unidad productiva. Y después otra herramienta bastante interesante es la licitación hereditaria. Es una herramienta buena si tiene el financiamiento adecuado. La licitación hereditaria implica que dentro del juicio sucesorio, uno de los herederos, o dos, o que se junte más de uno, digan, nosotros queremos licitar la finca, porque queremos continuar con la explotación de la finca. Entonces, eso implicaría que le tengan que pagar la parte que les toca a los demás herederos para desinteresarlos y quedarse ellos con la continuidad de la unidad productiva. Eso también es una herramienta válida que nosotros les planteábamos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que si no se planifica con anterioridad y se llega al punto de tener que iniciar una sucesión intestada, para que llegue a buen puerto esta sucesión es necesaria la buena relación entre los herederos, como decíamos recién, para generar acuerdos beneficiosos y disponer de recursos necesarios para afrontar los gastos que implica una sucesión. Cuando no se da alguno de estos puntos, caemos en el gran problema que existe hoy en día, que es la cantidad de sucesiones que no han sido iniciadas o que han sido iniciadas y no terminan, y que la única consecuencia es el abandono de las unidades productivas. Entonces nosotros hicimos mucho hincapié en esto cuando hablábamos con los productores para concientizarlos sobre la importancia de que empiecen a pensar ahora lo que va a pasar a futuro. Si bien obviamente es feo y a nadie le gusta por ahí pensar qué va a pasar cuando me muero o empezar a pensar en que me voy a morir en algún momento, es algo que pasa, que nadie se escapa y que por eso es bueno que concienticemos a los productores en este tema. Después, como les mencionaba antes, la segunda parte de esta fase que estamos llevando a cabo actualmente, además del trabajo de campo con los talleres y con las consultorías, tenía las distintas propuestas de políticas públicas que son las que estamos trabajando actualmente. Este mes se presentó uno de los proyectos de investigación y a fin de año tenemos que presentar el otro proyecto de investigación ya con los proyectos de ley redactados. Lo que hemos hecho hasta ahora han sido algunos esbozos de políticas públicas que se podrían llevar a cabo. Lo primero que se propone es aplicar efectivamente la ley de ordenamiento territorial. En nuestra provincia es una ley que existe, pero que ha sido delegada su aplicación efectiva a través de los planes de ordenamiento territorial a los municipios y eso no ha sucedido. Y es importante esto porque permitiría zonificar para establecer zonas rurales y dentro de esas zonas rurales establecer obviamente una protección o priorizar una protección de las unidades productivas frente al continuo fraccionamiento por el avance de loteos privados, por ejemplo. Otra de las propuestas es crear un registro de sucesiones indivisas de explotaciones agropecuarias que dependa del Ministerio de Economía de la provincia. Hoy no existe, no está en ningún lado registrado cuáles son las sucesiones indivisas, es decir, que no se han terminado, que están frenadas y que tienen incluido dentro de la herencia una explotación agropecuaria. Entonces nosotros proponemos la creación de ese registro. A través de la creación de ese registro se podrían otorgar distintos beneficios a las sucesiones que estuvieran inscriptas. Por ejemplo, flexibilizar algunos requisitos de actos administrativos y judiciales, también reducir costos con respecto a tasas de justicia, patrocinio jurídico, mensuras, obviamente considerando lo beneficioso que sería para la provincia que esas tierras que puedan llegar a ser abandonadas o que sean potencialmente abandonables sigan siendo productivas. Y por último, programas que brinden financiamiento destinado a los herederos que quieran continuar con la explotación para poder hacer frente a los costos de la sucesión y de una eventual licitación. Esto es fundamental porque las causas por las cuales o no se abren las sucesiones o se abren y después se frenan, en general son o por peleas entre las familias que no se ponen de acuerdo o por falta de recursos. Hay mucha gente que no tiene los recursos para abrir una sucesión, o si los tienen, abren la sucesión y después no tienen los recursos para afrontar los distintos gastos que esa sucesión implica. Entonces, si existieran programas de financiamiento adecuados para poder abrir una sucesión
y después para poder hacer frente al resto de los gastos sería mucho más fácil que estas terminen y, como venimos hablando hace un rato, que se favorezca la continuidad generacional o el recambio generacional. Por ejemplo, nosotros proponemos que existan líneas de crédito que le permitan a los herederos que quieran adquirir la finca y pagarles su parte al resto de los hermanos o de los herederos, que puedan tener una línea de crédito para poder licitar y continuar con la explotación de la unidad productiva. Y como conclusiones, podríamos decir que la planificación sucesoria y la reforma legal es un gran paso para continuar o fomentar la continuidad generacional, pero lamentablemente no basta. Uno no quiere sonar pesimista con esto, pero hay que trabajar en un montón de otras temáticas que están directa o indirectamente relacionadas con esto, para que justamente se haga atractiva y rentable la actividad para los jóvenes herederos de dichas explotaciones. Por ejemplo, desde ACOBI estamos trabajando, además de en este tema de planificación sucesoria, en el tema conectividad, la importancia de poder conectar a través de datos o a través de Wi-Fi a todas las fincas o las zonas rurales. Hemos firmado convenios, por ejemplo, con ENACOM y también estamos trabajando con la provincia en ese sentido. El desarrollo de zonas rurales, caminos, escuelas, centros de salud, para que la ruralidad realmente sea una opción de vida, que el joven quiera quedarse a vivir ahí porque tiene una actividad de la cual puede vivir, que le han heredado sus padres, y además puede mandar a sus hijos a la escuela. Si tiene un problema de salud, puede acudir a un hospital o un centro de salud que lo atiendan, tenga caminos para poder transitar normalmente, tenga transporte público, etcétera. Entonces ese es otro de los temas sobre los cuales se trabaja. La seguridad rural es un flagelo que hoy en día todos conocemos perfectamente y que también expulsa a la gente del campo. El financiamiento para inversiones, como decíamos recién, y políticas públicas en materia hídrica para afrontar la sequía, que también es fundamental que esto a nivel provincial y a nivel nacional se trabaje, porque si no hay agua, ninguna de las otras cosas que hagamos va a servir para nada. Así que básicamente esa era la idea de esta exposición, comentarles un poco cómo hemos venido trabajando el tema. Así que bueno, les agradezco por la atención y quedo a disposición. Bueno, Nico, clarísimo la exposición y el desarrollo de los temas. Creo que en las anteriores capacitaciones que englobaron temas de sustentabilidad, esto de la planificación hereditaria y sucesoria encaja en lo que veíamos de la sustentabilidad social, porque si todos estos trabajos a campo no se planifican a, a mayor vida que la de sus propietarios, nunca van a desarrollarse sustentables. Muy buena la exposición. No sé si... Ahí estoy viendo que había una consulta en el chat de Mario con respecto a la sucesión por tracto abreviado. Dentro del trámite sucesorio, del juicio sucesorio, los herederos se tienen que poner de acuerdo entre ellos si quisieran vender algún bien, y si el juez lo autoriza, pueden hacerlo. Se puede hacer sin problema, obviamente que tiene que existir un acuerdo entre los herederos. No soy especialista en el tema, reitero, pero eso entiendo que es así. Bueno, ¿me escuchan todos ahí? ¿Se escucha? Sí. Gracias, Nico. Bueno, nada, le quería dar las gracias a Nicolás y a Alan, porque cerraron, bueno, con las charlas de ellos dos cerramos
Cerramos esta intención de dar un pantallazo general en esta búsqueda de crecimiento económico, de equidad social y de mantenimiento del medio ambiente, abarcando los tres ejes principales de la sostenibilidad social, ambiental y económica. Obviamente nos falta mucho contenido. Podríamos haber dedicado medio año a hablar de cada uno hablar de los tres componentes de sostenibilidad, pero en el tiempo que tenemos hemos tratado de ir tocando las cosas que han sido importantes y que creemos cruciales para la vitivinicultura y para nuestra economía regional. Entonces, obviamente va a quedar mucho en el tintero, se tratará en otras jornadas, en otros ámbitos, pero ha sido en general para todos los capacitadores. Hoy les tocó a Nicolás y a Alan, pero en general me parece que el aporte de todos ha sido muy valorable. Así que agradezco a los oyentes, a los participantes de las charlas y a los capacitadores por demás. Y bueno, estaremos viéndonos en la próxima, que no me acuerdo qué fecha tiene, pero ya estarán llegando las comunicaciones y ya nos estamos acercando despacito, pero sin pausa, a las primeras jornadas a campo que serán en septiembre, allá en la zona norte, en Salta, Catamarca y La Rioja. Así que de a poquito vamos caminando eso. Y bueno, de nuevo muchas gracias a todos, tanto a los expositores como a los participantes de la mesa. No sé si hay alguna consulta más. No sé, Juanjo está preguntando si hay alguna consulta más. En julio, las capacitaciones de riego. Bueno, en julio vamos a tener las próximas capacitaciones, ya por lo que queda del mes de junio descansamos hasta que planifiquemos las capacitaciones sobre riego, que son el próximo ítem, ya para ir terminando. Y bueno, si no hay más consultas, de nuevo Nico, muchísimas gracias por la disponibilidad, por el tiempo y por la claridad. Y bueno, al resto le deseamos un buen fin de semana largo, que descansen y bueno, ante cualquier cosa, cualquier duda, nos consultan. Bueno, Nico, te vamos a pedir...